provincia más. Córdoba es la rectora de la República. Para ofrecerle a las nuevas generaciones esas igualdades posibilidades. Por los cordobeses, que son el faro del progreso nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenido primero a estos 35 años de democracia, que aparece como un número más, pero quienes hemos transitado en esta vida democrática, ellos como políticos, nosotros desde nuestra profesión realmente nos sentimos prácticamente testigos de los hechos que ocurrieron ya hace 35 años. Hemos decidido, y la decisión también de esta empresa, de recordar estos 35 años de democracia, pero también teniendo en cuenta aquellos grandes hombres que han sostenido la democracia a lo largo del país, pero en particular que supieron manejar el poder y la provincia de Córdoba, que hoy ya no están con nosotros. Por eso queremos homenajearlos dentro de estos 35 años de democracia. Vamos a comenzar en este primer programa con el primer gobernador de la democracia desde 1983 al 95, Eduardo César Angelos. Y seguiremos en otro programa con Ramón Mestre y también con José Manuel de la Sota. Pero queríamos iniciarlo hoy, 10 de diciembre, a 35 años de aquella primavera que era para los argentinos y para los cordobeses la alegría de volver a estar en democracia. Quizás aquello que fue por entonces la primavera, hoy algunos lo puedan ver como un otoño, como un invierno, pero más allá de las sumas y las restas de estos 35 años, lo cierto es que hemos vivido bajo la protección de la Constitución y ojalá que sigamos así. Por eso me parece brillante la idea de Canal 10 de homenajear a estos grandes hombres que forjaron la democracia en Córdoba. Y no voy a estar solo, porque estoy acompañado hoy para hablar en este primer programa de Eduardo César Angelos, gobernador de la provincia de Córdoba desde 1983 hasta 1995. Y por eso vamos a hablar con ellos, con los invitados. El ingeniero Carlos Angelos hijo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y gracias por lo que van a realizar el homenaje al viejo. Bueno, nosotros muchas gracias por venir, porque sé también de que no sos el más mediático de los Angelos y lo que te debe haber costado poder estar en una cámara, así que tiene mucho valor para mí. Y es importante que nos acompañes esta noche. También está con nosotros Javier Fabre, que es el actual presidente de la Línea Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Bueno, con él vamos a tratar de hablar y llevar esta cuestión, cómo lo vivió la familia Angelos. Nosotros lo conocemos como el político, como el gobernador, pero seguramente tiene que haber otros pasajes, e incluso de la vida democrática también. Vamos a hablar de todos los temas. Y quería comenzar con ustedes, porque claro, uno por allí tiene un poco esta idea de que fuese poco, 35 años, para los que lo hemos vivido, miramos para atrás y no parece mucho, ¿no? Parece que esto fuese ayer, pero sin embargo son 3 décadas y medias. Yo los invito a ustedes, antes de empezar ya a reflexionar, ya a hablar de estos temas, con este TEI, que de alguna manera le pone puntapié a esta noche que hablaremos de tu padre, de Eduardo César Angelos. Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Bueno, a mí me tocó la conducción en la provincia de Córdoba, o asumir esa responsabilidad. Córdoba fue una provincia difícil. No me refiero al punto de vista político, me refiero del tiempo ese que hago referencia a la que vivíamos nosotros. Con desaparecido, la casa radical se había transformado en el Muro de los Lamentos durante los primeros tiempos. La gente venía que podíamos ayudar a averiguar el destino del padre, de un hijo. Y esto también conmocionaba a todos nosotros. Van a hacer ingreso, ahí están ingresando al estrado principal levantado en la Asociación Española, el doctor Angelos, candidato a gobernador.
Y la verdad que yo tuve un contrincante en nombre del justicialismo que yo respeto, valoro y lo recuerdo permanentemente, que fue Raúl Bercoví Rodríguez. Yo quiero contar una anécdota pequeñita, que ya no, que nunca en los diarios ni en los medios tampoco se conocía. Da la casualidad de que terminamos la campaña electoral los dos en Río Cuarto. Los dos nos alojamos en el mismo hotel. Ni él ni yo sabíamos cuál era el alojamiento. Llamo al ascensor para que bajara a desayunarme, que me esperaban en una mesa los radicales. En otra mesa estaban jóvenes y dirigentes justicialistas. En el ascensor que yo pido, baja Bercoví Rodríguez. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a desayunar. Desayunemos juntos, desayunamos juntos. Entonces Raúl Bercoví y yo en una mesa, y los huífaros del radical y los huífaros peronistas del otro lado, que estarán arreglando estos dos tipos que nosotros no participamos. ¿El día que cerraron la campaña? El día que cerramos la campaña. Cuando se produjo este levantamiento que comenzó en Córdoba, el levantamiento militar, allí nos reunimos todos. Hicimos una caminata hacia la Plaza San Martín. Recuerdo que el Gallego de la Sota ya era diputado nacional. Bajó del avión y lo primero que hizo es dirigirse directamente donde estaba la marcha. Y ahí nos tomamos del brazo con el Gallego y todos los otros que acompañaban y llegamos hasta la Plaza San Martín. Venía la Argentina de una situación muy grave, muy difícil. Es decir, desaparecidos en muchas provincias, había un clima de terror, había un clima de persecución. Digamos, la ley no existía, la democracia era una palabra ausente y había un hambre de democracia. Y me parece que en esa instancia Raúl Alfonsín tuvo la inteligencia de plantear un discurso innovador. Bueno, esa es una síntesis muy apretada, por supuesto, de estos 35 años, con la visión del propio Angelós de estos años. Pero vamos a comenzar desde muy temprano. Primero una pregunta, Carlos. En el 83, ¿cuántos años tenías? 21. 21, sé que lo viviste bien, te acordás perfectamente. Completo. Militamos todo. Desde la campaña en adelante. Pintábamos paredes. En esa época militaba en la Juventud Radical, un poco en la Franja también. Claro. Y el fervor de esa época fue fantástico. La verdad que Sí. lo vivido no volvió más. Lo hemos vivido todo lo que fue el advenimiento de la democracia. Te diría que los primeros 6, 7 años y después se aplacó por diversos motivos, pero la previa a ese año 83 fue realmente... Trabajaban todo en la campaña. Sí, todo. Claro. Sí. Nos sumábamos todos, la gente aparecía por todos lados y nos sabíamos cruzar con los amigos. Yo en esa época militaba en la Cuarta, en la sección del Cuarta, y nos cruzamos con algunos amigos peronistas, pero claro, nos llevábamos bien. Claro, en la famosa Cuarta, ¿no? Sí. Bueno, Javier, vos sos joven también, pero ¿cómo lo vivís ese proceso de estos 25 años? Y yo tenía 2 años Claro. en el 83. Pero bueno, después me tocó involucrarme cada vez más a partir de los 18 años y siempre al lado del doctor Angelós. Claro, siempre ahí en la línea Córdoba, Siempre, que la siempre. presidís. Bueno, pero cuando uno habla de estos animales políticos, realmente ya esto no existe más, como entendían la política en entonces, cómo la veían, cómo se la imaginaba, iban kilómetros adelante del resto, en el caso de Angelós concretamente. Pero si hay algo, lo que he estado buscando en el archivo para poder encontrar y entender esto, creo que hay un claro hilo conductor del valor que tenían por la democracia. Cuando se le decía en ese entonces a los políticos demócratas, realmente era tal. Les voy a contar, les voy a mostrar ahora un tape que encontré allí en el archivo de Canal 10, y tiene que ver y que dice mucho. 1974, la intervención a Obregón Cano, gobierno peronista en Córdoba. Senador Eduardo César Angelós. Y sin embargo es él el que de alguna manera defiende la institucionalidad de la provincia ahí en el Senado. Miremoslo.
Cuando se trató la intervención de la provincia de Córdoba, hicimos la defensa de la autonomía. No la defensa de un hombre o de dos hombres que en ese momento ejercían el poder ejecutivo, sino que hicimos la defensa de las instituciones, pero fundamentalmente algo que está muy arraigado en la Unión Cívica Radical y que era la defensa del pronunciamiento popular del 11 de marzo, y que se le diera la posibilidad futura al pueblo para poder juzgar ese tipo de actuación política que habían tenido los gobernantes. El Congreso de la Nación decidió otra situación y nosotros hicimos la absoluta defensa de los valores de la Constitución, de los principios de la Constitución y fundamentalmente del orden institucional. Córdoba no es una provincia más, Córdoba es la rectora en la República. Senador Angelos, la Unión Cívica Radical está viviendo su proceso interno. En Córdoba se ha constituido el Movimiento de Renovación y Cambio de Córdoba. Es decir, vamos a aclarar bien, ¿por qué ese aditamento de Córdoba? Porque el radicalismo de Córdoba tiene connotaciones, peculiaridades y características propias, como la propia provincia, que la diferencia en el resto del radicalismo, a pesar de estar imbuido de los mismos principios, de la misma línea de conducta y del mismo programa partidario. Pero hay evidentemente una diferencia sustancial con el resto del radicalismo. Además, le hemos puesto de Córdoba porque esta va a ser la condición, porque al aplicarse este aditamento nos permite a nosotros fijar como condición previa la necesidad de coincidir en objetivos comunes con las demás fuerzas políticas o los demás grupos políticos internos del radicalismo para constituir un movimiento nacional de renovación y cambio en tanto y en cuanto este federalismo sea absolutamente respetado. Bueno, tiene dos características. Primera, esa línea rectora de los valores democráticos, de defender esta provincia en aquella intervención que perdió el gobierno broncano. Y la otra, estuve viendo en los archivos, que prácticamente es una joyita, porque ese es el inicio de lo que después termina siendo Línea Córdoba. En ese entonces, en 74, todo aparecía como el movimiento de Renovación y Cambio, pero a la postre, después ya con el advenimiento de la democracia, termina depurándose, por un lado quienes están con Alfonsín y por otro lado Córdoba, la Línea Córdoba sienta su cimiento con Eduardo César Angelos al frente. Hay muchas facetas que no se conocen de Angelos. Nos quedamos siempre como Angelos gobernador de la provincia, pero él fue, siendo senador, una de las voces que se levantó ante las intervenciones, no solo la de Córdoba, claro, sino la del resto de las provincias. Y lo llamativo que era una de las pocas voces. No era el peronismo de Córdoba que levantaba la voz en el Senado ante la intervención a Obregón Cano, era un radical el que lo hacía. Y con respecto a la Línea Córdoba, sí, viene de una tradición que yo lo ubicaría sus orígenes, su génesis en don Amadeo Sabatini. Cuando se forma la Intransigencia Nacional, claro, se empezó a hablar de una Línea Córdoba, porque a pesar de estar todos en el MIR, sí, en el Movimiento de Intransigencia y Renovación, Sabatini marcaba un estilo. Lo hizo Ilia, que también fue presidente de Línea Córdoba, y Angelos, obviamente, fue la continuación ideológica de ese trípode que yo digo donde se pilastra el radicalismo de Córdoba, que es Sabatini, Ilia y Angelos, ¿no? Sí, y lo veíamos, y esto es un poco más de la intimidad de la familia, digo, lo veía con esos anteojos, con esos vidrios, con profundidad, esos marcos oscuros, que en su momento era la moda, pero recuerdo que en algún momento, ya siendo gobernador, no se los quería cambiar, no quería modificar su imagen. Ustedes lo vivían así, lo discutían o era muy personalista en eso. Yo usaba algo parecido. ¿Usabas algo parecido? Con el tiempo nos operamos todo de la vista. Claro. Era muy chicato, igual que mi viejo. ¿Ah, sí? Y él también se operó, después empezó a usar lentes. Claro. No podía sacarse eso por el espesor. Claro, porque era muy grueso, decía, claro. No había, todavía no se pulían y se hacían eso. Se lo sacó recién cuando fue candidato a la presidencia. Puede ser. Sí, no me acuerdo exactamente. Cambió eso por unos metálicos un poco más delgados. Cuando le hacen las primeras imágenes, las primeras fotos, porque medio que fui testigo de eso, modifican los marcos, que lo hacen más dorados y le sacan... Le quieren cambiar varias cosas, pero... Claro. El jopo, los lentes. El nudo de la corbata grande. El nudo de la corbata grande, los sacos cruzados, los sacos a raya. No había caso. Mantenía ese estilo siempre el viejo. Siempre serio, él era muy formal, ¿no? Sí, sí. Él transmitía con lo que hablaba, no con los trajes. Claro. Otros mostraban otra cosa. Él
era muy auténtico en eso. En el proceso, en la primera gestión como gobernador, Córdoba lo padeció, pero lo vivió prácticamente el país, que fue el levantamiento de Semana Santa. Fue un hecho muy particular, donde el gobernador junto con Primatesta se acercaron también hasta los cuarteles, y ahí se inició todo eso. Fíjense ustedes las paradojas, porque prácticamente, en mi caso personal, como profesional, como periodista, me tocó debutar en eso, justo en el levantamiento de Semana Santa. Yo estaba en la producción, pero allí me mandaron a la calle. Y terminé con una suerte, subiéndome el domingo al colectivo desde Casa de Gobierno hasta la plaza, ahí al frente del Carbón, la Plaza Colón, que es la famosa foto esa que van todos abrazados. Así que tuve la suerte, que además le hice nota a todos los que iban en el colectivo, así que para mí había sido un golazo. Pero fue quiero marcar esto, que se salió bien, porque todavía quienes habíamos vivido en las épocas del proceso, la recuperación de la democracia por aquellas épocas, y ese temor de perderla en tan poco tiempo, se había hecho que la gente saliera a defender la democracia, ¿no? Y él habla precisamente de estas cuestiones en uno de los últimos reportajes que le hacíamos aquí en Canal 10. El gobierno de Alfonsín recibió una carga de presiones que no la ha tenido ningún gobierno. En aquel entonces estaba siempre en duda la continuidad del poder democrático, de la democracia en el país. Si no, no hubiéramos tenido acá Semana Santa con los militares que se levantaron, no hubiéramos tenido los otros procesos, las otras intentonas militares para derrocar al gobierno. Es decir, no se tiene tranquilidad entonces para gobernar cuando ocurren estas cosas. Y bueno, yo fui su sucesor, no alcanzó, el proceso inflacionario era muy grande, perdimos las elecciones, pero nadie puso el grito en el cielo, seguimos acompañando el proceso democrático y aún no compartiendo al gobierno que le había tocado en turno asumir la responsabilidad, también acompañamos. Un hombre que le dedicó toda la vida a la política, lo vamos a hacer más adelante en otros comentarios, en otros reportajes que tienen. ¿Cómo lo vivían ustedes como padre? Que es la imagen que por ahí el resto de los cordobeses no lo tenemos muy en el gobernador, en el político, en el senador, pero siempre en la política, ¿no? Siempre en la política, y era su pasión. Claro. Y para la familia nos acostumbramos porque de chiquito, cuando éramos todos chicos, él siempre fue full en la política, pero siempre estuvo. Claro. Siempre estaba presente con todas las particularidades de un tipo que se dedicaba 100% a la política, y por ahí uno cuando es chico quiere... Claro. Cuando es chico uno lo sufre más. Uno lo sufre un poquito mejor, más, ¿no? Porque, qué sé yo, quiere más presencia del padre. Pero después con el tiempo uno fue amigándose con esa realidad que nos tocó, y yo lo disfruté mucho, la verdad. Claro. A mi viejo yo... Lo disfrutaste. Un montón. Claro. Fundamentalmente en los últimos, desde que dejó de ser gobernador, claro. Nos tocó pasar por una parte fiera, pero después lo pasamos muy bien. Él es testigo claro. de muchas particularidades de mi casa. ¿Cómo lo viviste vos? Comentaba el doctor Angelos que en varias oportunidades hacía como una autocrítica que yo creo que como que lo sentía. Bueno, que ahora después charlándolo y viéndolo, hay veces que son sensaciones en contra de él. Decía, yo no sé si fui el mejor padre, no sé si fui el mejor esposo, lo que nadie puede decir que no ha sido un buen militante. Entonces, claro, su pasión estaba volcada absolutamente a la política, y eso en un país o en una sociedad donde muchas veces no se menoscaba la militancia, la actividad política, él reivindicaba que era un político. Sí. Entonces, para nosotros, te imaginas que era una inspiración absoluta, la cantidad de jóvenes que lo frecuentábamos todos los días en los últimos 10, 20 años, que era permanentemente una inspiración para los que tienen o tenemos una vocación política, porque la reivindicaba, a pesar de que desde los medios, desde las distintas realidades, nos querían hacer creer que, bueno, lo que es la famosa antipolítica, que no existe, lo que sea,
bueno, él reivindicaba que era un político, sobre todas las otras cosas. Porque más allá de no ejercer ningún otro cargo después y todo lo demás, pero siguió haciendo la política, porque seguía viajando, recuerdo de que viajaba al interior incluso, y en las cuestiones, en reuniones importantes de la Casa Radical, siempre estuvo, más allá de los cargos finales. Él fue presidente honorario de la Unión Cívica Radical los últimos años y nunca dejó de visitar a los radicales, porque él se sentía en deuda con los militantes. Decía que lo habían puesto en ese lugar y que le tenía que devolver algo, más allá de todo lo que había hecho como gobernador. Y recuerdo uno de los últimos viajes que hicimos con 85 años, lo aquejaban dolores graves, gravísimos. Hicimos 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta para ir a una charla de la Juventud Radical de los Urgentes. Claro. Y me dijo, tengo que estar porque me comprometí. Ya había un grupo de chicos que se habían juntado para escucharlo y me acuerdo que con esa edad y con esas dolencias hicimos en el mismo día los 800 kilómetros para cumplir con lo que él sentía que era una deuda con los radicales. Claro. ¿Y ustedes lo recuperaron un poco como padre después de las actividades políticas que ya no ejerció más? Sí, seguro. Y además, no solo que en el tiempo, sino en lo que decía Javi recién, de que él como que un poco se sentía en deuda con la familia a nivel de la parte humana. Y sí, y lo recuperamos y como te dije recién, uno mejoró la relación, el viejo volvió a ser el viejo, el padre de uno, no lo que, como él dice, el político, el gobernador. Era el viejo y era divertido. A ellos les tocaba algunas veces llegar a la casa el viejo y estaba conmigo haciendo tradición a la familia, el salame, el queso, haciendo esa previa a la cena que siempre existió y bueno, y fue hasta el último día, te diría, casi hasta una semana antes que se muriera. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a seguir, tenemos más material para seguir en este programa, para recordar a Eduardo César Angelosa, al primer gobernador que dio esta democracia con el advenimiento allá en 1983. Hacemos una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta.